Del Oriente Atletismo y vencedor del Infiesta Atletismo del 14. Ahora, 2 horas. Categoría de mismo escalera. El próximo día aprendéis. Y cuando lleguéis venís a buscar. Daniel. Y yo os digo cobrar, Otro. No hagáis más, chicos. Primero, Castaño, id a beber agua. Id a beber agua. Hay mucho calor. Del Atlético Gijonés. Seguido Pelayo del mismo club. Queda la siguiente categoría ya será cadete juvenil, todos juntos. Cadete juvenil, todas juntas, pero Venga, campeón. Bien. Venga. Cada día mejor. Geray, muy bien, va. Tío, tiene ventaja, yo le gano. ¡Venga, chaval! ¿Dónde viene? Aguanta que puedes la segunda. Diego, va, que puedes. Venga, va, Fumero, va. No lo Brian, tío. Santi, ¿y decías que iba a llegar bien? Bien. Vaya. Pues tío, como no llega. Venga, Mario, va. Se llama el cadete femenino y después cadete masculino. Clasificación infantil femenino recibirán medalla Ángela Sordo, Rocío María Ortega del Gaitero Atletismo. Séptima, Silvia Villanueva del Atlético Lugones. Sexta, Paula Alonso del Atlético Lugones. Quinta, Lorena Álvarez Berbel del Estado Lugones. Segunda, Noelia Carpio. Aquí llega el vencedor en la categoría del fumero, Alejandro Onís. El Real Grupo Cultura Covadonga, Laura González Barranco. ¡Venga, Marcos! Esta sirena parece que mira, tú tienes los puños, ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! No te dejes. Corre. Pero venía agua muy poco. Alejandro Onís. Segunda, Noelia Carpio de Gijón Atletismo y vencedora de la categoría. Aquí llega Pelayo y ganadora de la categoría infantil femenino del Real Grupo Cultura Covadonga, Laura González Barranco. Quedan 2 minutos para dar salida a la categoría